Entonces, como venimos planteando, ahí nos queda 3,14 o pi, como el valor de la calculadora, por 0,25 el cuadrado, lo cual nos da 0,20. O sea que nos queda 0,20 metros cuadrados. Ese es el valor de la superficie del espira. Ahora bien, lo que vamos a hacer es sustituir entonces el flujo magnético. El flujo magnético nos queda 0,35 Tesla por pi por radio al cuadrado, que ya lo calculamos, que es la superficie, 0,20 metros cuadrados. Por el coseno de 0, que es 1. Entonces acá nos queda 0,35 por 0,20. Entonces esto nos da un valor de 0,07, 0,7 Tesla metro cuadrado, que es igual a Weber. Entonces nos queda 0,07 Weber. Entonces ese es el flujo inicial, cuando el espira está perpendicular al flujo de campo magnético. ¿Qué sucede? Que esta espira nosotros podemos rotarla. Por ejemplo, en este sentido, si tenemos el eje X, el eje Y acá, ¿no? Si representamos el eje Y acá, entonces podríamos rotarla en sentido hacia adentro de la página, así de esta forma, por ejemplo 45 grados. Entonces este vector superficie va a quedar comparado con el primero en la segunda etapa, en la segunda situación quedaría el eje X, y con respecto a este plano XZ, el vector va a quedar trazado de esta forma. Un poquito por acá y teníamos el color azul. O sea que al rotar la espira en este plano X, XZ, porque tendremos acá el otro, ¿no? Sería así. Acá este vector superficie forma un ángulo de 45 grados con la espira. Entonces la espira quedaría así. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora se calcula el flujo de campo magnético, pero el flujo de campo magnético permanece el campo en su dirección y sentido. En su dirección y sentido sigue siendo en el eje X. Por lo cual entonces el flujo del campo es
En la segunda posición, el flujo de campo magnético, podemos llamarle posición 1, que estaba perpendicular, posición 2, nos va a quedar, nos va a quedar nuevamente el campo magnético en el interior de la espira por la superficie, por el coseno del ángulo formado entre el vector campo magnético y el vector superficie. Entonces, en este caso, el flujo del campo magnético 2 es igual a el campo magnético que tiene como módulo 0,35 Tesla por la superficie que es expresada en metros cuadrados es 0,20 metros al cuadrado por acá sí coseno de 45 grados. ¿Por qué? Porque el vector normal, el vector superficie, el vector normal a la espira forma 45 grados con el vector campo magnético. Entonces el flujo va a disminuir porque el flujo es máximo cuando forma 90 grados los vectores campo y superficie. Cuando son perpendiculares el flujo es máximo y si es menos de 90 grados va a ser, como es en este caso, va a ser menor. Entonces acá sustituimos los valores y nos queda 0,35 por 0,20 por coseno de 45 grados. Nos da 0,05 Weber, 0,05 Tesla metro cuadrado, que es 0,05 Weber, que es la unidad de flujo magnético. Y como se planteaba anteriormente, es menor el flujo final que el flujo inicial. Y está correcto porque simplemente con una observación directa nos damos cuenta que cuando la espira es perpendicular al campo magnético, la cantidad de líneas o la densidad de líneas que atraviesan a la superficie es mayor que cuando la espira está inclinada con respecto a la dirección del vector campo. Ahora bien, podemos nosotros determinar la variación de flujo de campo magnético que nos quedaría la variación de flujo de campo magnético. Como toda variación es el flujo magnético final menos el flujo magnético inicial. Entonces, esta variación delta B es flujo magnético final 0,05 Weber menos flujo magnético inicial 0,07 Weber. Entonces, esto implica que tenemos menos 0,02 Weber. Ahora bien, esta es la variación de flujo de campo magnético como consecuencia de una rotación de la espira. En los ejercicios anteriores se había planteado que el campo magnético puede aumentar o puede disminuir en el interior de la espira y por supuesto que existe una variación. Ahora, otra forma de que existe una variación es la que está planteada ahora, que la espira rote en ese campo magnético. Entonces, al rotar va a cambiar la orientación del vector superficie con respecto al vector campo magnético, por lo cual va a haber también un aumento y o una disminución. Por lo tanto, va a existir una variación. Si quisiéramos, por lo menos para dejarlo planteado acá, el objetivo principal es que quede claro que se puede variar el flujo de campo magnético aumentando o disminuyendo
el módulo del mismo, por lo tanto aumenta o disminuye la cantidad de líneas que atraviesan por el interior de la espira, o también se puede rotar la espira, ¿no? Bueno, también se puede aumentar o disminuir el área. Hay varias formas de hacer una variación de flujo de campo magnético. Si quisiéramos calcular la FEM inducida, sería la ecuación que ya se ha visto, variación de flujo sobre variación de tiempo o la razón de cambio del flujo de campo magnético. Si quisiéramos calcular la intensidad de corriente, sería la fuerza electromotriz sobre la resistencia que ofrezca dicho conductor a la intensidad de corriente. Por más conductor que sea, una pequeña resistencia siempre tiene. Bien, entonces el objetivo por acá es este y seguimos ahora con